Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, vamos a dar comienzo el día de hoy. Buenos días, Fantonazo. No menos. Buenos días, Escubitón. Bien, vamos a comenzar con el juego del día de hoy. Capitanes y capitanas, necesito 5 hombres y 5 mujeres. 5 hombres y 5 mujeres. Los elige el capitán. Vayan a sentarse. Los elige el capitán y la capitana. 5 y 5. Que no hayan jugado, de preferencia. Que no hayan jugado. 5 y 5. Rápidamente, venga, capitanes. A ver, ¿dónde están los capitanes? 5 hombres, 5 mujeres. ¡Rápido, rápido! ¿Qué vamos a comenzar en esta mañana? 5 hombres, 5 mujeres. 5 hombres, 5 mujeres. Venga, vamos. Ya están las mujeres de Fantonazo. Ya casi están las mujeres de Scooby-Town. Venga, venga, vamos. Vamos, capitán. Sí. Y está toda la gente de Fantonazo y de Scooby-Town. No hay nadie. Tienen miedo. Tienen miedo. Ahí está, ya llegaron las 5 mujeres. Ya son 6. ¿Qué son ustedes? ¿Me puedes dar el retorno para que escuchen ellos, por favor? Gracias. A ver, ahí, ándale. Más o menos, sí. Rápido, rápido. ¿Qué son ustedes? ¿Fantonazo? Órale, suelos. Scooby-Town. Los 5 hombres. ¿Quién es el capitán de Scooby-Town? Llevo 5 minutos pidiendo 5 hombres. Súbanse para acá. Súbanse para acá, vénganse para acá. Rápido, rápido, rápido. Chavos, súbanse, súbanse. Súbanse. Suban. 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 Muy bien. Voy a explicar el juego, así que necesito que pongan atención. Vamos a jugar esto que se llama Abuelita Cazador Gorila. Es como piedra, pelota, pero más pro. ¿De qué manera? Ustedes pueden hacer abuelita, que sería de este modo, mano atrás. Sí, sí. Abuelita, a ver, abuelita todos. Ándele. La otra que pueden hacer es cazador. De escopeta, de al frente, así, machín. Y trae gorila. Manos arriba. Cara de furia. Ok, gorila. Entonces, el gorila gana a la abuelita. La abuelita bastonea al cazador. Y el cazador mata al gorila. ¿Entendido? Es como piedra, papel o tijera. La abuelita le gana al cazador, el cazador. Vamos a hacer una fila. Aquí, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Fila aquí. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Venga.
intercalados. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que solo el primero va a jugar, ¿sale? Se van a voltear para los dos, volteate para allá, y tú también. Y a las 3 se voltean y hacen lo que bien les plazca, abuelita cazador o gorila, ¿entendido? Si ganas, pasas vas para abajo, empatan, se van a la fila. Que se acabe a los del otro equipo primero es el que gana. Vamos, comenzamos y dice, preparados, 1, 2, 3. ¡Fuera el Dino Campero! Dino, adiós. Dino perdedor. ¿Ya entendieron? Está fácil. Hace un poquito más para acá. Más. Y dice, 1, 2, 3. Empate a la fila. Siguientes. 1, 2, 3. ¡Fuera, abuelita! Siguiente. 1, 2, 3. ¡Fuera, gorila! 1, 2, 3. Empate a la fila. Siguientes. 1, 2, 3. ¡Fuera, abuelita! Siguiente. 1, 2, 3. ¡Fuera, gorila! Siguiente. 1, 2, 3. ¡Fuera, abuelita! Siguiente. 1, 2, 3. ¡Fuera, gorila! Quedan 5, 6. Quedan 6 de Scooby-Ton y quedan 7 de Fantonazo. 1, 2, 3. Empate a la fila. 1, 2, 3. ¡Fuera, cazador! 1, 2, 3. ¡Fuera, gorila! 1, 2, 3. ¡Fuera, cazador! 1, 2, 3. ¡Fuera, abuelita! 1, 2, 3. Empate a la fila. 1, 2, 3. ¡Fuera, gorila! Tú puedes ganarle a todos ellos. Y dice, 1, 2, 3. ¡La gorila! ¡Ganador! ¡Fantonazo! Bueno, pónganse de pie, vamos a cantar al Señor. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son.
creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios.
paso, has visto, Señor, y a tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Digno es Él,
Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. El Cordero Santo,
aquel que dio su vida por nosotros. A Él adoramos, a Él exaltamos. Yo no esperaba esta gracia, yo no esperaba este trono, yo no esperaba esta mesa que volví de tan lejos. Yo no esperaba este abrazo, yo no esperaba este beso. Yo no esperaba esta fiesta que acompañó mi regreso. Grande fue tu amor, extravagante, no lo entiendo, y tu compasión me fue robando hasta el aliento. Grande fue tu amor, extravagante, dulce y tierno, vida me impartió. Cuando en pecado estaba lejos, grande fue tu amor y tu compasión. Yo no esperaba esta gracia, yo no esperaba este encuentro, yo no esperaba esta mesa cuando volví de tan lejos. Yo no esperaba este abrazo, yo no esperaba este beso. Yo no esperaba esta fiesta que acompañó mi regreso. Grande fue tu amor, extravagante, no lo entiendo, y tu compasión me fue robando hasta el aliento. Grande fue tu amor, extravagante, dulce y tierno, vida me impartió. Cuando en pecado estaba lejos, grande fue tu amor. Grande fue tu amor, grande fue tu amor, extravagante, no lo entiendo, y tu compasión me fue robando hasta el aliento. Grande fue tu amor, extravagante, dulce y tierno, vida me impartió. Cuando en pecado estaba lejos, grande fue tu amor y tu compasión. tomen su lugar, chicos, vamos a continuar.
Bueno, muy buenos días a todos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, quería agradecerles. La realidad es que ayer, mientras compartía, me dio gusto verlos porque a pesar de que yo sé que algunos son medio inquietos, como lo era yo, sentí que estuvieron atentos, que prestaron mucha atención y bueno, quería agradecerles por eso. Por otro lado, quiero anunciar públicamente que después del día de ayer recibí fuertes críticas. Alguno me dijo, menos mal que no te gusta hablar de ti y te aventaste como hora y media hablando acerca de ti. Y bueno, voy a mencionar algunos nombres que están aquí presentes: Suciel Campis, Roger Arcila, Oscar Jiménez. Recibí fuertes amenazas de parte de ellos por andarlos quemando públicamente, así que temo por mi vida. Si mañana no me ven, ya saben a quién echarle la culpa. Si voy al balneario y resulta que no salgo del agua, ya sabemos a quién culpar. Gracias, amigos, pues siempre fueron así. ¿Qué se podía esperar, no? Pero bueno, gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar este tiempo de estudio de la palabra. Hoy sí nos vamos a meter de lleno en la palabra de Dios. Mientras estaba estudiando hace un par de semanas, estaba estudiando y puse un playlist de no sé quién, ni lo conocía, y justamente esta canción que entonamos, que tiene que ver con la historia del hijo pródigo, mientras estudiaba y meditaba en la palabra de Dios y escuchaba la alabanza, en mi corazón yo decía, ese soy yo soy el hijo pródigo, que por mucho tiempo me aparté de ti, pero que me diste la oportunidad de volver. Y quizás va a ser la historia de tu vida. Espero que esta semana Dios hable a tu corazón y puedas también volver. Pero te invito a que podamos orar, que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Querido Padre, te damos tantas gracias por este campamento, te damos tantas gracias por este lugar, pero sobre todo también queremos darte gracias por tu palabra, porque sabemos que es ella la que transforma, que es ella la que impacta nuestras vidas, que es la carta de amor que tú nos dejaste para mostrarnos tu voluntad, para mostrarnos tu propósito. Y mientras hoy leemos, Dios, te ruego que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a escuchar tu voz, a escuchar lo que tienes que hablar a cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Dios, como ayer te pedía, permíteme hacerme a un lado, que el que hable seas tú, que quien se lleve la gloria esta mañana seas tú, y que lo que quede grabado en nuestra mente y en tus corazones sea tu mensaje. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me gustaría comenzar. Ayer habíamos hablado de que la intención de las conferencias en esta semana es poder hablar a la vida de cada uno de nosotros, desde aquella persona o aquel joven que quizás es la primera vez que vienes a un campamento así, quizás es la primera vez que tienes algún contacto con la Biblia, que probablemente ni siquiera tenías una Biblia en tu casa y que hoy vienes a este lugar y comienzas a escuchar Biblia por todos lados, y que probablemente ahí en tu lugar o durante estos días has estado pensando, bueno, ¿y quién te dijo a ti que yo tengo algún interés en conocer más de este libro, en conocer más acerca de la Biblia? ¿Quién te dijo a ti que yo venía con esta intención? ¿Quién te dijo a ti o qué argumentos tienes como para que salga de este lugar creyendo lo que me están diciendo, creyendo lo que dice este libro? Y si es así, si ese es tu caso, yo sé que en esta actualidad cada vez hay más información y hay más formas de pensar, filosofías, y en medio de tanta información, yo sé que puede llegar a ser difícil para ti sentarte, agarrar un libro que fue escrito hace muchos años y poner tu confianza en él y creer que lo que aquí se dice es verdad. Pero me gustaría lo más pronto que pueda darte algunos datos muy interesantes para que entiendas que el libro que tienes en tus manos, o si no lo tienes, que los versículos y las porciones que estás leyendo ahí en la pantalla no provienen de un libro normal, de un libro común y corriente, sino que realmente proviene de la misma boca de Dios y que es un libro y que su contenido es sobrenatural. La Biblia fue escrita
en un lapso de tiempo de 1600 años. En estos días cualquiera se sienta, se van a un campo, se van a internar en el monte, en el bosque, y en una semana, en un mes, escriben un libro, le comienzan a dar publicidad, lo venden y en poco tiempo se convierte en un bestseller que todo el mundo lo compra y todo el mundo lo quiere tener y todos lo quieren leer. Sabes, la Biblia tomó 1600 años poder componer lo que tú tienes en tus manos, lo que conoces como la palabra de Dios. Fue escrita por cerca de 40 hombres cuya procedencia es de 3 diferentes continentes y que si habláramos de la vida de cada uno de ellos tenían 20 profesiones diferentes, cada uno de ellos, de 10 países diferentes. Y probablemente lo sabías, probablemente no, pero este libro fue escrito en 3 idiomas diferentes, en griego, en arameo. Y bueno, la Biblia se divide, consta de 66 libros, está dividida en 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, y podríamos decir que es un compendio de muchos libros o es una biblioteca en sí mismo. Contiene 1189 capítulos, 31.173 versículos. Habla de más de 2000 personajes diferentes, 2930 personajes diferentes. Y mira, para que tengas una idea, muchos consideran a un hombre, a un famoso francés llamado Nostradamus, como el más grande profeta que ha existido en todos los tiempos. Él realizó más o menos cerca de 300 profecías. Y si tú buscas en internet, vas a descubrir que las profecías que se cumplieron, hechas por Nostradamus, las podrías contar básicamente con los dedos de tus manos. 5, 7 profecías de 300 fueron las que se cumplieron. Muchas de sus profecías fueron muy vagas, que podrían realmente cumplirse en muchas personas o en muchas circunstancias diferentes, pero si hablamos de la Biblia tiene aproximadamente 2500 profecías, de las cuales 2000 se han cumplido con exactitud y con una precisión incomparable. Quedan solamente 500 profecías que se están cumpliendo y que se van a terminar de cumplir, creo yo, en los próximos años. Si pudiéramos hablar acerca del autor de la Biblia, cuando tú lees un libro, muchas veces buscas el prólogo o buscas la biografía del autor y eso le da autoridad al libro que estás leyendo. Entre más preparación tenga, entre más reconocimiento tenga, es un libro más válido. Pero si tuviéramos que hablar del autor de este libro, el autor de la Biblia es un Dios soberano que está por encima de todo y que no hay nadie que esté por encima de él. Es un Dios omnisciente, es decir, que lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Es un Dios omnipresente que puede escribir de cualquier lugar en el mundo porque Él está ahí. Es un Dios omnipotente que puede hacerlo todo, es un Dios que no necesita nada. Es un Dios eterno que estuvo desde el principio y que por lo tanto es el único que tiene la autoridad para decir lo que sucedió antes de que este mundo fuera creado. Y como es eterno, es el único Dios que permanece para siempre y el único autor de cualquier libro que tiene la autoridad para hablar de cosas que todavía ni siquiera suceden. Si tuviéramos que hablar de este autor, del autor de la Biblia, del autor de las Santas Escrituras, tendríamos que llegar a la conclusión nada más y nada menos que no hay autor como Él, que Él es la máxima autoridad para nuestra vida y que lo mejor que podríamos hacer con ella es rendir nuestra voluntad para conocer este santo libro. Si tú crees en esta mañana que la Biblia es un libro inútil, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil. Toda ella es útil. Si en esta mañana tú piensas que no es confiable porque este libro es el producto de hombres, dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es el producto de hombre. Si en esta mañana tú llegaras a pensar que es un libro antiguo que está a punto de desaparecer, dice en el Salmo 119, 89 que los cielos y la tierra pasarán,
pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Si en esta mañana tú llegaras a pensar que es un libro anticuado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que este libro es vivo y eficaz. No es un libro muerto ni anticuado. Es un libro que no tiene comparación por la revelación, por la cantidad de revelación que contiene. Hay libros de historia que te van a hablar acerca de un tiempo y un periodo de años, pero la revelación bíblica habla de cosas que sucedieron antes de la eternidad y que sucederán en la eternidad futura. Es un libro único por su influencia, es el libro que ha llegado a más cantidad de personas en el mundo entero. Es el libro más publicado en la historia de la humanidad, es el libro más traducido, es el libro que contiene mayor cantidad de información sobrenatural y cosas que van más allá de la explicación de la mente y del razonamiento humano. Es un libro sin prejuicios que no solamente te muestra la parte buena de sus personajes, sino que te muestra también la parte mala. Es un libro único por su composición literaria. En él puedes encontrar géneros como profecía, historia, narrativa, prosa. Es un libro que contiene cantidad innumerable de elementos históricos que tú probablemente has estudiado en la escuela. Es un libro que tiene gran cantidad de contenido científico y es un libro que tiene muchos datos que tú y yo conocemos de la arqueología. Así que este libro sin duda es un libro único y por eso la idea de en esta semana poder estudiarlo. Quizá lo sabías, quizá no, pero a través de la palabra de Dios, Él mostró su poder sobre diferentes elementos. Él mostró su poder sobre el cuerpo humano, sanando enfermedades. Él mostró su poder sobre elementos físicos y tangibles, como por ejemplo una poca cantidad de panes y peces que Él multiplicó. A través de su palabra, a través de la palabra de Dios, Él mostró su autoridad sobre los mismos demonios. A través del poder de su palabra, Él demostró su autoridad sobre la misma vida y sobre la misma muerte, resucitando a personas que tenían días de haber muerto. Quizá lo sabías, quizá no, pero todo lo que tú percibes de este mundo, aquellas cosas profundas en el océano que el ser humano no ha llegado a conocer y lo infinito del espacio, fue creado con el poder de su palabra. Así que el libro que tienes en tus manos o los versículos que puedes leer en la pantalla, tienes que saber y estar consciente de esto. Lo que tú estás escuchando, lo que tú estás leyendo hoy, querido, querida, tiene exactamente el mismo poder que creó el universo entero. Así que este libro tiene el poder para llegar a lo más profundo de tu corazón. Tiene el poder para hacer los cambios que tu vida necesita. Tiene poder para transformarte de una manera que jamás lograste imaginar. Y por eso estos días queremos justamente estudiar la palabra de Dios. Ayer leíamos Lucas capítulo 15, y si tienes tu Biblia ahí, me gustaría que la abrieras, porque vamos a comenzar a estudiar ya entonces este capítulo. Este libro, el libro de Lucas, fue escrito justamente por un hombre que llevaba el mismo nombre, Lucas. Este hombre fue un médico, fue un hombre muy preparado, fue un hombre griego. De todos los autores bíblicos que escribieron los diferentes libros, los 66 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento fueron judíos, a excepción de Lucas. Fue un gentil griego, como te decía, muy preparado, y fue también un investigador que para tener el libro que hoy tienes en tus manos, él se propuso hacer toda una investigación de lo que había hecho Jesucristo mientras estuvo en esta tierra y hasta el momento en el que ascendió a los cielos. Fue también no solo médico, no solamente fue un historiador, fue un investigador también, y este libro va a escribirse alrededor del año 60 después de Jesucristo,
Y algo muy interesante que quizá no muchos sabían, muchos consideran al apóstol Pablo como el más grande escritor del Nuevo Testamento. Probablemente no lo sabías, pero no es así. El más grande escritor, el que escribió más cantidad del Nuevo Testamento, no fue el apóstol Pablo, sino justamente Lucas. Si tú sumas los capítulos que escribió en el Evangelio según San Lucas y los capítulos y versículos de Hechos, en suma, escribió más que el apóstol Pablo. Si nosotros tuviéramos que tomar este libro completo, el Evangelio según San Lucas, podríamos dividirlo de una manera muy general en 4 secciones. Los primeros 2 capítulos tienen que ver con una introducción, hablan acerca del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús. A partir del capítulo 3 y aproximadamente hasta la mitad del capítulo 9, vamos a encontrar su misión. Comenzó a hacer milagros, comenzó a compartir su mensaje a gente en necesidad, a la gente que era excluida, a la gente que era rechazada. Y a partir del capítulo 9, más o menos la mitad del capítulo 9 hasta el capítulo 19, vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo regresando de su misión y viajando camino a Jerusalén. Después de esto, los últimos capítulos, a partir del capítulo 29 hasta el final del capítulo, a partir del capítulo 19 hasta el final del libro, vamos a encontrar justamente ya la última semana de Jesús, hechos que tú ya conoces y que quizás estás familiarizado por la Semana Santa. Así que este capítulo 15, si tuviéramos que ponerlo en un contexto, es básicamente cuando ya Jesucristo cumplió la mayoría de su misión y está regresando ya hacia Jerusalén para la última semana de su vida. En ese camino a Jerusalén se encuentra con muchas personas, hace muchos milagros, su fama había crecido, contaba ya con muchos seguidores, pero también muchos religiosos de aquellos entonces habían crecido en enemistad contra el mensaje de Jesucristo. Así que crecían los seguidores de Jesús, crecían los discípulos, pero también crecía el número de aquellos que se oponían a él, que se oponían a su mensaje y que buscaban la manera de destruirlo y la manera de acabar con su vida. Entonces llegamos así a Lucas capítulo 15 y mira, si yo tuviera que dividir este capítulo en secciones, probablemente si tú tienes tu Biblia ahí en tus manos, solamente se divide en 3 partes. En Lucas capítulo 15 versículo 1 lleva por título Parábola de la oveja perdida. Más adelante vas a encontrar la parábola de la moneda perdida, y la última sección que regularmente aparece en nuestras Biblias es la parábola del hijo pródigo. Haciendo un estudio, me gustaría más bien dividir este capítulo en 4 secciones. Los primeros 2 versículos van a ser versículos sumamente importantes, porque de estos 2 versículos, 1 y 2 de Lucas capítulo 15, es donde nosotros vamos a desprender el resto del contenido del capítulo. Así que versículos 1 y 2 los pondría aparte a manera de introducción. Después sí tendríamos la sección que tiene que ver con la parábola de la oveja perdida, después la parábola de la moneda perdida. Y en mi división yo pensaría que la parábola del hijo pródigo podríamos dividirla también en 2 partes. La sección correspondiente al hijo pródigo, que es la que mayormente nosotros conocemos y estamos familiarizados, pero en una sección aparte yo pondría la historia del hermano mayor de este joven, de este hijo pródigo que había dejado a su casa, porque es un mensaje sumamente importante. Yo lo pondría aparte de la parábola del hijo pródigo. Así que si tienes tu Biblia, vamos a leer los primeros 2 versículos de Lucas capítulo 15. Dice así la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Te das cuenta? Acá todavía no ha comenzado la sección de las parábolas, aunque el título ya incluye la parábola de la oveja perdida, pero realmente estos 2 versículos no contienen nada de lo que nosotros podríamos llamar una parábola. Son más bien los versículos introductorios, te repito, que nos van a ayudar a entender el resto del capítulo. No podríamos entender Lucas 15, no podríamos entender la parábola del hijo pródigo, que la conocemos muy bien, si no entendemos
primordialmente estos dos versículos. Y me gustaría ir desglosando algunas cosas para que podamos tener un mayor entendimiento de lo que está hablando acá Lucas. Dice entonces que se acercaban a Jesús, y lo que va a hacer a continuación Lucas en el desarrollo de su investigación va a hablar de dos grupos de personas diferentes, y va a mencionar también dos actitudes diferentes que tenían estos dos grupos de personas. El primer grupo de personas lo encontramos ahí en el versículo 1, dice que se acercaban los publicanos y los pecadores. Los publicanos, bueno, era gente que trabajaba para el gobierno, que trabajaban para el Imperio Romano. La mayoría de ellos eran de origen judío, y la mayoría de ellos lo que hacían era pagarle dinero al gobierno, al Imperio Romano, para convertirse en recaudadores de impuestos, en lo que nosotros conoceríamos en México como el SAT o anteriormente como Hacienda. Y la función de estos publicanos, ¿sabes?, era recorrer a las familias de los judíos y pedirles el pago de los impuestos. Así que este grupo, los publicanos, era un grupo mayormente odiado, era un grupo mayormente repudiado, era un grupo de judíos que eran hechos a un lado, que eran maltratados, porque literalmente se habían convertido en enemigos del pueblo judío. Trabajando para el Imperio Romano, lo que hacían, y en ocasiones ellos eran muy corruptos, estos judíos publicanos les sacaban dinero a sus propios hermanos judíos para dárselo al Imperio Romano. Así que eran personas poco gratas, eran personas que no eran queridas, eran personas rechazadas, eran personas repudiadas por su mismo pueblo. Y a continuación dice, dentro de este primer grupo de personas no solamente estaban los publicanos, sino que también estaban los pecadores. Ahora, es interesante porque uno llegaría a pensar, bueno, los publicanos eran también pecadores. ¿Por qué hacer una división o por qué hacer una separación entre publicanos y aparte pecadores, si todos podrían haber entrado dentro de la descripción de pecadores? Pero la realidad es que cuando Lucas habla de pecadores haciendo una distinción de los publicanos, este grupo de pecadores tenía que ver con aquellas personas que manifestaban públicamente o que tenían evidencias o que tenían marcas de pecados que eran sumamente visibles, y serían todos aquellos pecados que nosotros consideraríamos como pecados grandes o como pecados groseros. Por ejemplo, prostitutas, personas que quizá tenían alguna enfermedad y que por los judíos eran rechazados, pensando que esta enfermedad era consecuencia del juicio de Dios por un pecado. Dentro de este grupo de pecadores teníamos, por ejemplo, personas lisiadas, personas que quizás eran paralíticas, personas que quizás tenían alguna otra condición en su cuerpo, y que los judíos, por esa condición, pensaban que era el juicio de Dios por el pecado. Así que Lucas establece estos dos grupos de personas, este grupo de personas, que incluía tanto a publicanos como a los pecadores. Después el otro grupo de personas aparece en el versículo 2, dice que también se acercaban o estaban ahí en el grupo los fariseos y los escribas. Estos dos también eran grupos de judíos. Los fariseos era una secta dentro de la misma religión del judaísmo, y los fariseos, básicamente la palabra fariseo significa separatista. Lo que hacían estos fariseos era supuestamente ellos cumplían y se jactaban de cumplir con todas las tradiciones y con todas las más de 613 leyes que había establecido el Pentateuco. No solamente esas leyes, sino que ellos habían inventado otras leyes más, y se jactaban entonces de ser cumplidores de la religión, de ser cumplidores de la ley, de ser cumplidores de los rituales, de ser cumplidores de las tradiciones de los judíos. ¿Y qué hacían entonces? Como el nombre lo indica, separaban a todo aquel que desde su perspectiva no cumplía con la característica de ser fiel a las cosas que Dios había mandado. Los escribas, por otro lado, era un grupo también perteneciente a la religión judía, y básicamente estos escribas vendrían a ser fotocopiadoras humanas. No existían las fotocopiadoras, no existían las impresoras, así que los rollos, lo que ellos tenían en sus manos como la palabra de Dios, los escribas se encargaban de hacer copias y copias y copias para poder distribuirlas. Y debido a que tenían tanto conocimiento de la ley de Dios, no solamente escribían, sino que también eran intérpretes y eran maestros de la ley de Dios.
Están entonces estos dos grupos. Por un lado, publicanos y pecadores, y por el otro lado tenemos al grupo de los fariseos y de los escribas que se jactaban de su religión y todo lo que decían ser. Y encontramos también acá las dos actitudes que te decía, ¿no? Versículo 1 dice que se acercaban los publicanos y pecadores para, y dice el versículo 1, oírle. Mientras que el versículo 2 dice que los fariseos y los escribas se acercaban a Jesús, pero con una actitud totalmente diferente. Su acercamiento era simplemente para murmurar acerca del Hijo de Dios. Los publicanos y los pecadores se acercaban con una actitud de reconocimiento, con un reconocimiento de su pecado, con un reconocimiento de su condición, pero también un reconocimiento de quién era Jesús. La actitud de los publicanos y de los pecadores era una actitud no solamente de reconocimiento, sino de aceptación. Aceptación de su condición, pero aceptación también de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Estos publicanos y pecadores se acercaban con una actitud de sumisión al Hijo de Dios. Sin embargo, los fariseos y los escribas, su actitud era totalmente diferente. Cuando dice acá en el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban, la realidad es que el texto en original en griego, que es el idioma en el que se escribió esta porción, la palabra murmuraba tiene que ver más con otro concepto, y tiene que ver con el concepto de queja amarga, tiene que ver con indignación. Es decir, no solamente el hecho de murmurar, sino que su actitud y su carácter era totalmente de indignación y de enojo contra Dios. Si los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús con una actitud de reconocimiento, los fariseos y los escribas se acercaban a Jesús con una actitud de rechazo. Si los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús con una actitud de aceptación de su condición y de quién era Jesús, por otro lado los fariseos y los escribas se acercaban a Jesús con una actitud de arrogancia. Ellos pensaban que por todo lo que habían logrado en su vida, por la vida religiosa que ellos llevaban, Dios tenía que de alguna manera recibirles a ellos y tener cierta consideración. Prácticamente la actitud de arrogancia de estos escribas y fariseos los llevaba a pensar que ellos eran dignos de que Jesús los buscara a ellos en vez de buscar a los publicanos y a los pecadores. Así que su actitud no era como la de los publicanos y pecadores, una actitud de sumisión. Su actitud tenía más que ver con una actitud de subversión, en abierta rebeldía contra Jesucristo y contra su mensaje. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, por lo menos cuando yo lo leía, yo pensaba, bueno, pero ¿qué es lo que causaba tal actitud de enojo? ¿Qué es lo que causaba tal actitud de indignación por parte de los escribas y de los fariseos? Y lo dice ahí, en el mismo versículo 2, dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, y ahí está la razón por la cual estos hombres estaban tan molestos, tan indignados contra Jesús. Dice, porque ahora fíjate la expresión, porque esta expresión, ellos no se refieren a Jesús por su nombre, se refieren a Jesús de una manera despectiva diciendo ¿no? Algunas otras versiones no solamente dicen sino que dicen este sujeto o este hombre. Ni siquiera eran capaces de acercarse a Jesús por su nombre personal, sino que decían a los pecadores recibe y con ellos come. La palabra recibe, quizá cuando nosotros la leemos en castellano, en nuestro idioma, viene a nuestra mente quizás una actitud pasiva por parte de Jesús. Jesús venía, Jesús estaba caminando rumbo a Jerusalén, y cuando este grupo de personas, pecadores, publicanos, venían a él de una manera pasiva dejaba que se acercaban y lo recibía. Pero sabes, la palabra original en griego no tiene que ver con una actitud pasiva de Jesús recibiéndolos, sino que más bien la palabra en griego tiene un prefijo que es el prefijo pro, o sea, traduciría en pro en español, y es un prefijo que nosotros lo conocemos muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de grupos pro aborto o cuando hablamos de grupos pro ciertos movimientos. Sabes, lo que yo entiendo es que Jesús no solamente de una manera pasiva dejaba que estos hombres se acercaran a él,
sino que de alguna manera él se asociaba de alguna manera con su causa, se ponía al lado de él. No solamente lo recibía de una manera pasiva, sino que esta palabra en su contexto original significa que él de una manera activa los buscaba y deseaba y anhelaba pasar tiempo con ellos. Esto sin duda encendía la furia y encendía la indignación y encendía el enojo de aquellos que sentían que por su religiosidad tendrían que ser aceptados por Dios. No solamente los recibía en el sentido de querer anhelar y desear estar con ellos, sino dice allá al final del versículo 2 que con ellos come. Ahora, cuando dice acá el versículo que Jesús comía con este tipo de personas, publicanos y pecadores, no es como cuando en el comedor tú te sientas y de repente se sienta al lado de ti un fulano que se hace llamar tu consejero y se sienta otro chico, otra chica que no tienes ni la más remota idea de quién es y comes con ellos. No, el concepto acá en Lucas 15, versículo 2, el hecho de comer junto con ellos significa que intencionalmente Jesús estaba buscando la oportunidad y la manera de relacionarse con este grupo de personas, publicanos y pecadores. Y entonces de estos dos versículos nosotros podemos llegar a entender el resto del capítulo. El coraje, el enojo de los fariseos y de los escribas era tal cual. ¿Por qué Jesús pasa más tiempo, busca intencionalmente, anhela estar con pecadores, con publicanos, y nosotros que hemos hecho los méritos y nosotros que somos dignos de pasar más tiempo con Jesús y comer con Él, no podemos experimentarlo? Dice el versículo 3, entonces, y esta palabra es una conjunción que justamente va a unir los primeros dos versículos con la parábola que viene a continuación, la parábola de la oveja perdida. Y no solamente entonces liga los dos primeros versículos con la parábola de la oveja perdida, sino que realmente lo que va a hacer entonces va a unir los primeros dos versículos, versículos 1 y 2, con el resto del capítulo completo. Así que por eso es tan importante que nosotros entendamos bien versículo 1 y versículo 2 de Lucas capítulo 15. ¿Cuál era entonces la gran queja? ¿Cuál era la gran incomodidad de los escribas y fariseos? Sería esta: ¿por qué Jesús recibe a los publicanos y pecadores y come con ellos? ¿Por qué Jesús recibe a los pecadores y publicanos y come con ellos? Y la respuesta, te digo, a esta pregunta o a esta queja se va a desarrollar a lo largo de los siguientes versículos. Ahora, si prestaste atención a la lectura del día de ayer y si has podido leer el capítulo durante estos días, te vas a dar cuenta que la respuesta es sumamente sencilla. ¿Por qué Jesús recibe a los publicanos y a los pecadores e incluso come con ellos? La respuesta tan sencilla sería: porque Dios se goza y hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Mira, dice ahí en el versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Más adelante en el versículo 10, así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si miras también el versículo 24, dice también: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y si lees también el versículo 32, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Podríamos terminar ahí, podríamos resolver esta gran duda, esta gran incomodidad de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué Jesús recibe a los publicanos y pecadores y come con ellos? Simplemente porque Dios se goza y hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y ahí podríamos terminar las conferencias de hoy. Pero a pesar de que la respuesta a esta pregunta es una respuesta sumamente sencilla, mientras nosotros
leemos las diferentes parábolas que encontramos acá, podrían surgir algunas preguntas en nuestra mente. Si la respuesta es tan sencilla, ¿por qué Jesús tiene que repetirlo en 3 ocasiones? ¿Por qué tiene que repetir la misma respuesta en 3 diferentes parábolas? ¿Por qué las parábolas están, o las 3 parábolas están ordenadas de esta forma? ¿Hay alguna diferencia entre ellas? ¿Jesús tenía acaso alguna intención o algún propósito especial para mencionar cada una de estas parábolas que a simple vista podrían ser o sonar repetitivas? Y la respuesta las vamos a encontrar justamente en los siguientes versículos. La primera parábola entonces comienza ahí en el versículo 3 realmente. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, dice ahí, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va tras la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Miren, si nosotros tuviéramos que hablar del orden, de por qué esta secuencia, muchos concluyen que el orden o la secuencia de estas 3 parábolas tiene que ver con un orden y con una proporción numérica. Lo primero que se pierde, ¿qué es? Es una oveja de un grupo de ¿cuántas? De 100. ¿Siguen ahí más o menos despiertos? ¿Sí o no? La primera parábola tiene que ver con una oveja de un universo de ¿cuántas? De 100 ovejas. La segunda parábola tiene que ver, la vamos a leer, tiene que ver con una moneda que se pierde de un universo de 10 monedas. Y la última parábola, que es la parábola del hijo pródigo, la proporción va disminuyendo y es uno que se pierde de un universo de 2 hermanos que tenemos. Las diferencias entre estas parábolas, hay una interpretación que me gusta en esta primera parábola, la parábola de la oveja perdida. ¿Quién es el que busca a la oveja? Los escucho. ¿Quién? Ajá, ok. En la palabra de Dios, ¿a quién se le conoce como el buen pastor? ¿A? ¿G? Muy bien, adivinaron bien. Entonces la primera parábola probablemente tiene que ver con Jesús buscando lo que se había perdido. La última parábola, la parábola del hijo pródigo, habla acerca de un padre que nosotros podríamos llegar a entender que es Dios Padre buscando aquello que se había perdido. Entonces, primer parábola tiene que ver con Jesucristo buscando, tercer parábola tiene que ver con Dios Padre buscando, y la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida, es quizá con la que hay un poquito más de discrepancia. ¿De a qué se refiere? Algunos piensan que se refiere a la tercera o una de las 3 personas de la Trinidad, al Espíritu Santo buscando, pero hay una interpretación que yo creo que es más correcta, porque al hablar de una mujer, yo creo que tendría que ver más bien con el concepto de la iglesia saliendo y buscando aquello que se había perdido. Así que cada una de estas parábolas va a tener cierta interpretación y cierto énfasis que quieren hacer. La primera, Jesús buscando; la segunda, Dios a través del Espíritu Santo y la iglesia buscando; y la tercera parábola tendría que ver probablemente con Dios Padre buscando aquello que se había perdido. No vamos a profundizar mucho más en esto, simplemente la imagen es clara. Una de 100 ovejas se pierde y el pastor hace algo interesante. El pastor deja a todas las otras ovejas y va buscando a esta que se había perdido. Ahora fíjate, es interesante también porque la búsqueda es una búsqueda que no está limitada al tiempo. Simplemente el pastor sale, no se dice cuánto tiempo pasa, puede haber pasado un par de horas, pueden haber pasado días, pueden haber pasado semanas o meses, pero esta parábola nos deja ver el interés que tiene el pastor al no descansar hasta que encuentra a su oveja, la oveja que se había perdido. La siguiente parábola, vamos a leerla para avanzar e ir cerrando este tiempo. A partir del versículo 8 dice: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas
Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Perdón, que se me perdió acá el texto. Dice que entonces esta mujer sale y busca el dracma. Cuando lo encuentra, permítanme, problemas de la tecnología, perdón. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estas dos parábolas van a ser, yo considero, muy semejantes entre sí. Y la parábola que quizás va a marcar un poco más de diferencia va a ser la parábola justamente del hijo pródigo. Si tú te das cuenta y analizas, y espero que en el transcurso de la semana puedas tú leer el pasaje y poder estudiarlo de manera personal, en las dos primeras parábolas la oveja no tiene nada que ver en llegar nuevamente hacia el pastor, y obviamente la moneda no tiene absolutamente nada que ver con llegar nuevamente hasta su propietaria. Pero en la parábola del hijo pródigo, el hijo sí tiene injerencia, el hijo es el que de alguna manera decide y vuelve al padre. Es decir, las primeras dos parábolas tienen esta similitud de que es Dios buscando. Podríamos decir que las primeras dos parábolas tienen que ver con el deseo de Dios de buscar aquello que se había perdido, pero la parábola del hijo pródigo y posteriormente su hermano mayor no es solamente el deseo de Dios buscando aquello que se había perdido, sino que en la última parte de aquí de Lucas 15 tiene que ver también la decisión tanto del hijo pródigo como de su hermano de llegar nuevamente hacia el Padre. Así que las primeras dos tienen que ver con el deseo de Dios, la del hijo pródigo tiene que ver un poquito más con la decisión del hombre. Y bueno, en esta segunda parábola, la mujer que tiene 10 dracmas, el dracma era una moneda de plata que aproximadamente era equivalente al salario de un día de una persona. Tiene relación quizás con la parábola de la oveja perdida, porque muchos dicen que el precio o el costo de una oveja podría ser justamente un dracma, lo que había perdido esta mujer. ¿Y por qué se relaciona esta parábola con la iglesia? Fíjate, en el versículo dice, dice, si se le pierde un dracma, dice, no enciende la lámpara, y en Apocalipsis hay una referencia a la iglesia, hablando acerca también de la lámpara. Entonces, por eso esta parábola de alguna manera se relaciona con lo que hace la iglesia al encender la lámpara y salir a barrer o salir a buscar aquello que se había perdido. Pero bueno, cerrando estas dos parábolas, hoy quería avanzar en estas primeras, y el día de mañana me gustaría enfocarme un poquito más en la parábola del hijo pródigo, y en la última conferencia enfocarnos un poquito más en la vida del hermano mayor. Pero bueno, algunas cosas que puedo ver comunes en estas dos parábolas es, uno, la iniciativa de parte de Dios. En estas dos parábolas, como te había dicho, la oveja no hace nada, la moneda no hace nada. La iniciativa es totalmente del pastor, la iniciativa es totalmente de la mujer saliendo y buscando aquello que se había perdido. Otra cosa, aparte de la iniciativa de parte de Dios, una de las cosas que llama mi atención y que me gusta de estas dos parábolas es el interés que Dios tiene en aquello que se había perdido. Y mira, en estos días que hemos estado acá compartiendo las conferencias, una de las cosas que he disfrutado es el interés que el equipo pone en aquellos conferencistas a quienes invitan, y se los agradezco. Llegamos y está un departamento acomodado para nosotros, limpio, arreglado, con una despensa para que lo podamos disfrutar. Llegamos a una mesa conocida como la mesa presidencial o con otros nombres, y nos atienden ahí. Y sabes, uno se siente bien cuando alguien de alguna manera demuestra interés en ti. Yo te conté el día de ayer mi testimonio, y una de las cosas que yo más
sufría y una de las cosas que más sentía era la sensación de que no había nadie que de corazón y de una manera genuina se interesara en mí. Y quizás tú estás acá en esta mañana probablemente con un sentimiento similar, porque probablemente vienes de una familia en donde tu papá te abandonó, tu mamá no te presta la más mínima atención. Quizás llegas a este campamento con esta sensación o con este sentimiento de que a nadie le importas, que nadie se fija en ti, que nadie haría el mayor esfuerzo por ti. Pero si algo, te repito, llama mi atención de estas primeras dos parábolas, es el interés que se muestra por parte del pastor o de la mujer, o en este caso el interés que Dios muestra en cada uno de nosotros. Y me gustaría que esta mañana salieras con este pensamiento en tu mente y en tu corazón. Quizás sientes que a nadie le importas, quizás crees que a nadie le importas, pero a Dios le importas. A Dios le importa tu vida. Y de un universo de 100 ovejas, este pasaje nos muestra cómo Dios, en la figura del pastor, es capaz de dejar todas aquellas ovejas para enfocarse solamente en una oveja. En la parábola de los 10 dracmas podemos ver este Dios que deja a un lado las 9 dracmas para poner su atención y para poner su interés en aquella dracma que se había perdido. Y me impresiona pensar en un Dios con semejante interés en nosotros. Me impresiona pensar en un Dios creador del cielo, creador del universo, y que es capaz de, por interés, por amor a ti, por considerar tu vida importante y por considerar tu vida valiosa, un Dios que está dispuesto a hacer una pausa en la eternidad, traerte a este lugar y fijar su mirada solamente en ti para hablar a tu corazón y para hablar a tu vida. En muchos pasajes nosotros podemos encontrar a Dios rodeado de multitudes, a Jesús caminando con grupos de miles de personas, 7,000, 5,000, cientos de personas rodeando a nuestro Señor Jesús, pero siempre te vas a dar cuenta de este concepto que es consistente. En medio de las multitudes, Jesús le hablaba a las personas por su nombre, conocía su necesidad, conocía su condición y estaba dispuesto a hacer un lado a la multitud por prestar sus oídos, por prestar su atención a la persona que estaba en necesidad. Mucho del contexto de Lucas es justamente aquellos que eran rechazados, aquellos que eran menospreciados, y a lo largo de todo el Evangelio de Lucas vas a ver a Dios prestando especial atención e interés, porque para Él una vida, porque para Él una oveja, porque para Él un dracma lo vale todo y está dispuesto a todo. ¿Sabes? Satanás va a tratar de hacerte pensar que no es así, que tu vida no vale, que tu vida no tiene mayor significado, que tu vida no tiene mayor propósito. Pero mi oración es para que el día de hoy salgas pensando que si tú eres la única oveja en el universo entero, Dios estaría dispuesto a dejar todo para buscarte a ti. Me gustaría que salieras de este lugar pensando que si tú fueres esa única moneda que se había perdido, Dios aún con todo estaría dispuesto a dejar el resto para enfocarse a ti. Así que bueno, habría más cosas que hablar de estas dos parábolas. Tristemente no tenemos más tiempo, pero a partir de mañana me gustaría que comencemos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo, que tiene otro matiz, que tiene otro enfoque, diferente al de las dos parábolas de hoy, pero por hoy vamos a terminar nuestro estudio hasta aquí. Te invito a que oremos juntos. Querido Dios, gracias porque hoy podemos estar seguros que este libro es tu palabra, que proviene de ti, y que lo que podemos encontrar en él es tu santa verdad.
Dios, yo te ruego en especial por aquellos que han llegado a este campamento sin esperanza, por aquellos que quizá su padre o su madre los abandonó o tienen padres ausentes, que han llegado a este lugar pensando que su vida no le importa a nadie y que no le importa ni a ellos mismos. Y de todas las cosas que podemos rescatar de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, es que tú tienes la iniciativa, es que una sola vida te importa y que tú estás dispuesto a prestar atención hoy a aquel que necesita de ti. Entonces yo te ruego que ninguno de los que estamos hoy acá caigamos en el engaño de Satanás, pensando que nuestra vida es insignificante y sin valor. Querido Dios, nuestra vida es tan valiosa y tan importante para ti, que estuviste dispuesto a entregar a tu propio Hijo por nosotros. Y así fuéramos la única persona en la tierra, estoy seguro que harías el sacrificio por esa única persona. Ayúdanos a seguir meditando, Dios, en lo que escuchamos hoy, en lo que resta del día, y que en el resto de la semana podamos también entender las verdades de este hermoso capítulo de Lucas, capítulo 15. Oramos agradecidos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.